Bendiciones y muy buenas tardes a su espacio Tecnologías Divina, nuestro canal por YouTube. Y desde ya pues les envío un fuerte abrazo pleno y una bendición gigantesca a todos los suscritos a nuestro canal Tecnologías Divinas. Y ahora pues a los que nos estarán escuchando por la radio, por acá también les enviamos un fuerte abrazo pleno y que continúen siendo bendecidos en esta gloria que nos asiste hoy. Muy bien, les habla su maestro y amigo en la plenitud del reino, Miguel Faría, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Perfecto. Hoy vamos a continuar con el tema la plenitud de Cristo en acción en su segunda cápsula, y para ello yo le voy a invitar por favor que vaya a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 1, versículo 23. Dice así las Escrituras: la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo quisiera leer el verso 22, nuevamente leer la escritura, pero leyendo el verso que le antecede para que haga sentido la lectura. Dice así el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, es decir, dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, verso 23, la cual es su cuerpo, es decir, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, aquí tenemos una declaración súper interesante que Pablo hace con respecto a lo que es la plenitud. Y nosotros pues hemos determinado, mediante intervención divina, tratar el tema de plenitud a la luz de las Escrituras, siendo la Escritura, las Sagradas Escrituras, el testigo fehaciente, el testigo fiel de lo que es plenitud como una realidad espiritual, como un estado, una condición espiritual ahora mismo en todo ser humano que hace vida en el planeta. Fíjate, en el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 19, Pablo dijo que en él habita toda plenitud. Y no hay un artículo definido allí como para hablar de una. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de dos plenitud. Está hablando de la plenitud humana como parte de Cristo, es decir, su cuerpo, la iglesia, y está hablando de la plenitud divina, que es Cristo como deidad, y a la vez la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora fíjate, en este pasaje del versículo 23 nos dice claramente que Dios dio por cabeza a Cristo, a la iglesia, la cual es su cuerpo, pero además de ser su cuerpo, dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De manera que Cristo tuvo una plenitud en el tiempo de su manifestación, en el tiempo de su reinado. Y esa plenitud la conformó fue la iglesia. Ahora, esto se torna interesante y hace sentido en las Escrituras, porque es que la palabra plenitud tiene dos aspectos bien interesantes, que es con respecto a lo cuantitativo y con respecto a lo cualitativo. Por ejemplo, ¿por qué hace sentido? Fíjate, cuando tú vas a Romanos capítulo 11, en el versículo 25, si bien recuerdo, el apóstol Pablo hace una declaración, pero súper, mega, ultra bendecida e importante con respecto al tema. El apóstol dice, hablándole a los gentiles, no quiero, hermanos, que ignoréis esto para que no seas arrogante, que ha acontecido endurecimiento en parte a Israel, escuche lo que viene después, hasta que haya entrado la plenitud, y nuevamente la palabra plenitud, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Ahora bien, yo quisiera hacer algo que se me pasaba por alto y usted me disculpa la improvisación, porque en la primera cápsula no definimos el término plenitud. Hoy quiero hacerlo antes de seguir con el tema. El término plenitud del griego es la palabra pleroma. Esta palabra indica llenar o terminar algo con la intención de disfrutarlo o hacer uso de lo terminado o de lo llenado. Eso es lo que el término plenitud está implicando en estos pasajes que estamos mencionando. De manera que había algo que se estaba llenando, había algo que estaba terminando en los días de Cristo, en los días del primer siglo, en la era del nuevo pacto, y era que la plenitud de los gentiles estaba entrando a conformar la iglesia. La plenitud de los gentiles obviamente nos está hablando de lo cuantitativo, nos está hablando de números. Y si nosotros seguimos leyendo el capítulo 11 de Romanos, vamos a ver también con mucha precisión que el apóstol, cuando va a hablar de los gentiles y de los judíos, usa una metáfora que es la de un olivo o dos olivos, el buen olivo y el olivo silvestre. El buen olivo, por supuesto que está representando a Israel, y el olivo silvestre está representando a los gentiles. Ahora fíjate, el apóstol dice, tratando de exhortar a los gentiles para que no cayesen en el error de la arrogancia, les dice que no quieren que ignoren para que no sean arrogantes, que ha acontecido endurecimiento a Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego comienza a explicar esto con una metáfora bien interesante que es de estos dos árboles, de estos dos olivos, una parábola, si usted la quiere llamar así, botánica, o una metáfora. Y dice de que del buen olivo fueron desgajadas algunas de las ramas, y esas ramas que fueron desgajadas, por supuesto, se está refiriendo al Israel que fue endurecido en los días de Cristo, el Israel que enfrentó a Cristo, enfrentó a los apóstoles, enfrentó a los profetas, dio muerte a todos estos, los persiguió, los encarceló o influenció sobre el imperio romano para que fuesen encarcelados, para que fuesen sacrificados. Ese Israel fue el que fue desgajado del buen olivo. Esas ramas que eran del buen olivo fueron desgajadas. ¿Para qué? Que es lo que Pablo quiere que los gentiles entiendan. Y ustedes que eran olivo silvestre, los gentiles, fueron injertados en el buen olivo. Es decir, en esa parte que quedó donde fueron desgajadas aquellas ramas que eran parte del buen olivo, ahora ustedes fueron injertados en él. Para totalizar, para numéricamente totalizar o cuantificar una plenitud que estaba determinada por Dios, que había de conformar el cuerpo de Cristo, que era la iglesia. Entonces, era una plenitud de gentiles, se dice literalmente en este pasaje de Romanos capítulo 11 en el versículo 25, y por supuesto que habla de un remanente, refiriéndose a los judíos, un remanente que Dios se conservó en los días de los apóstoles, en la generación del primer siglo, debo decir, que conformaría la plenitud de judíos juntamente con la plenitud de los gentiles, que conformarían el cuerpo de Cristo como tal, para que éste viniese a ser, es decir, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿a qué referencia hace esta plenitud? ¿A qué se refiere? Bueno, está hablando de la plenitud humana. Está hablando de una plenitud de humanidad, de hombres y mujeres. Porque al Padre le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. Y cuando habla de toda plenitud, está hablando de las dos plenitud que existen, que es la plenitud humana y la plenitud divina. Pero estamos hablando de la plenitud humana porque es interesante ver esta declaración que el apóstol hace en Efesios capítulo 1, versículo 23, cuando nos dice que lo dio a Cristo, lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De manera que
La iglesia era la plenitud de Cristo. Ahora, aquí hay que puntualizar algo bien interesante. La plenitud de Cristo fue una humanidad local, fue una humanidad selecta, una humanidad predestinada soberanamente. Fueron individuos de todas las nacionalidades que existían bajo los cielos del primer siglo. Fueron judíos de todas las naciones, y debo decir individuos de todas las naciones que vinieron a conformar el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no era toda la humanidad. El cuerpo de Cristo no era la universalidad de los seres humanos. No eran todos los hombres y mujeres que hacían vida en el planeta para la época. No, fueron gentes que fueron predestinadas. Fíjate que Cristo se le atribuyen 3 prerrogativas importantes. 3 atributos importantes, donde siempre tuvo la preeminencia. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate que dice entre muchos hermanos, no dice entre todos los seres humanos, porque solo era un remanente, era una plenitud, pero de local. Es decir, no era universal, no eran todos los hombres, repito, no era toda la humanidad de los días del primer siglo, de los días de los apóstoles, la que conformó el cuerpo de Cristo, sino un grupo o un colectivo, un conglomerado de personas, de individuos, de hombres y mujeres, de todas las nacionalidades, quienes fueron llamadas soberanamente porque ya se habían predestinado desde antes de la fundación del mundo para conformar el cuerpo de Cristo. Esa es la pura verdad. Eso está claro aquí, es obvio. Entonces, está hablando de una humanidad, está hablando de la plenitud de la humanidad de Cristo, y al Padre le agradó que esta plenitud conformase a Cristo. Ahora fíjate, Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante, especialmente leamos el versículo 3 y luego vamos a entender, o sea, el libro o los pasajes en los que quiero hacer, digamos, un énfasis, se van a ir abriendo a nuestro entendimiento de una forma, digamos, soberanamente y sobrenaturalmente natural. Porque una vez que uno entiende la introducción, una vez que uno entiende el tema central de un contexto, de un episodio, de una escena, por supuesto que los pasajes adherentes se abren por sí solos, son más entendidos una vez que se tiene el tema, el corazón del tema. Fíjate, dice en el versículo 3 del capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces Pablo comienza a enumerar, fíjate cómo comienza a enumerar desde el versículo 4, dice un cuerpo, uno, un espíritu y el uno, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. O sea, la unicidad de Dios consumada para cuando Pablo está escribiendo la carta. La unicidad de todo lo que era o conformaba la iglesia, el misterio de Cristo, que tenía que ver con Cristo y la iglesia, tenía que ver con Cristo como cabeza y tenía que ver con la iglesia como cuerpo. Es decir, la unidad que existió en esta realidad, en este misterio que se está aquí de alguna manera esbozando, que se está declarando, que está dejando de ser un secreto, está dejando de estar oculto para manifestarse, para hacerse entendido. Pero digamos, el corazón a donde quiero llegar del tema es el verso 13 y 14. Fíjate cómo dice: hasta que todos lleguemos, del mismo capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y nuevamente la palabra unidad, de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, un varón perfecto, o sea, el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Ahora, ¿cómo era ese varón perfecto? Aquí lo describe, aquí nos da un gráfico de las características o la configuración de ese varón perfecto. Dice, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Así se conforma ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer esta realidad o cómo iba la iglesia a accesar a este conocimiento? Bueno, aguardando la unidad. ¿La unidad de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es ese conocimiento? Mucha gente cuando leen estos pasajes y ven esta expresión, el conocimiento del Hijo de Dios, inmediatamente piensa que eso está en las Escrituras, que eso tiene que ver con leer las Escrituras, con estudiar en algún instituto bíblico, en algún instituto teológico o escuela de ministerio o universidades teológicas, que no estamos en contra de eso, no estamos criticando nada de esto, solo lo que queremos hacer ver que esos libros, esos manuales que existen en estos niveles educativos, con respecto a la teología y este conocimiento que está aquí expresado, impreso en letras, en el papel, ese no es el conocimiento al que Pablo está haciendo referencia acá. El conocimiento al que Pablo está haciendo referencia ahí tiene que ver con un conocimiento personal, con una realidad vivida, con la que el individuo se iba a encontrar personalmente. A eso es lo que se está refiriendo. De hecho, la palabra conocer ahí, el conocimiento del Hijo de Dios, tiene que ver con la experiencia, por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, no recuerdo el versículo exactamente, Cristo hizo una declaración tremenda y tiene que ver con esto. Cristo dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa palabra que te conozcan, conocer allí, era lo que hacía el hombre cuando se llegaba a su esposa, a su mujer, al coito sexual. Ese conocimiento, cuando usted, por ejemplo, lee en Génesis, especialmente cuando Adán se llegaba a Eva, dice: y conoció Adán a Eva y tuvieron un hijo. Esa palabra conocer allí tiene que ver cuando dos se unen en uno. Y este pasaje de Efesios 4:13 está hablando de lo mismo. Es decir, hasta que la iglesia no descubra en su interior, no descubra esa unidad que se viene describiendo, que se viene declarando, que se viene esbozando en todo el capítulo 4 de Efesios, no iba a despertar a la realidad de lo que era el Hijo de Dios. No iba a poder descubrir, no iba a poder arribar a ese conocimiento del varón perfecto, que era a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí pues se nos abre otro, digamos, principio interesante, otro tema importante con respecto a lo que es la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque así como la iglesia, escuche bien, como cuerpo era la plenitud de Cristo, entonces Cristo como cabeza era la plenitud de la deidad. Fíjate el temazo que tenemos en este pasaje. Yo voy a repetir eso para que quede claro, para que quede muy claro. Pablo dijo en Colosenses 1:19, si bien recuerdo, que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud de la deidad. Pero luego dice que entendemos que esa plenitud, que habitase toda plenitud, debo decir, hace referencia a dos plenitudes, una plenitud humana y la otra divina. Ahora, la plenitud humana ya lo analizamos, tenía que ver con un conglomerado, un corporativo de hombres y mujeres que conformaron el cuerpo de Cristo, que era un cuerpo local, no era una generalidad, no era universal, sino local. Pero ahora falta una plenitud, que es la plenitud que habitaba Cristo, que era la deidad, porque Él como cabeza, Él comportaba la deidad. La deidad habitaba en Cristo como cabeza. Ahora bien, amado amigo, amada amiga, plenos y plenas, reyes y reinas, el tiempo se me ha agotado. El tiempo se ha terminado y el tiempo que queda pues es para agradecerte por tu asistencia, por tu constancia, y recuerde
La próxima cápsula sería la cápsula número 3. Continuamos con este tema. Así que un abrazo a la distancia y será hasta la próxima. Bendiciones.